Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos ustedes a una emisión más de Amanecer Campirano. En este nuevo inicio de semana les doy la bienvenida con todo el gusto. Yo soy Jessica Mirón y los continúo acompañando a nombre de mi compañero Daniel Meiners, quien todavía se encuentra pues preparando ahí unas cosas de gira artística, como yo le digo, ¿verdad? Pero ya muy pronto se reincorpora a este programa. Nosotros iniciamos con un resumen de noticias. Tras 4 años de investigación y desarrollo de fórmulas innovadoras de prácticas agroecológicas y con el apoyo financiero de Grupo Maseca, agricultores de Tamaulipas lograron una producción de maíz blanco, cultivando en 500 hectáreas en el ciclo otoño-invierno 2021-2022, con mejoras importantes en rendimientos y dándole aptitud al grano para consumo humano. Este esquema, que implicó además un plan de transición agroecológica, participaron la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural por medio de la Subsecretaría de Autosuficiencia Alimentaria, el INIFAP y el CIMIT. Como parte del plan que opera la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural para prevenir la estrategia y diseminación de la peste porcina africana en nuestro país, especialistas de salud animal afinan con la Organización de Porcicultores Mexicanos una estrategia de regionalización con el fin de establecer territorios libres de la enfermedad para que, en caso de que ésta ingrese, se mantenga el comercio internacional de las zonas no afectadas. Y esta mañana en entrevista tendremos la presencia de Adriana García Ruiz, quien es investigador científico del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal del INIFAP. Con ella vamos a platicar sobre la producción de leche con base en valores genéticos en el ganado Holstein. Es tiempo de ir a nuestra entrevista del día y en esta ocasión tenemos la presencia de Adriana García Ruiz, quien es investigador científico del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal del INIFAP, y con ella vamos a conversar sobre el tema de la producción de leche y específicamente con base en valores genéticos para el ganado Holstein. Adriana, muy buenos días, gracias por estar aquí en Amanecer Campirano. Muy buenos días, muchas gracias a ustedes por la invitación. Es para mí un placer estar con ustedes y explicarles un poco del trabajo que estamos nosotros haciendo con ganado lechero. Sí, es importante. La verdad es que me gustaría primero que empezáramos con un contexto a nivel nacional de la producción de leche, de en donde tenemos más cantidad de producción de leche, estos datos generales que nos servirán para que también poner al público en este contexto importante. Claro que sí. Mira, de forma general sabemos que la producción de leche en México, de ganado bovino, en el 2021 fue de 12.800 millones de litros. Las principales entidades productoras de leche son el estado de Jalisco, que produce un poco más del 20% de la producción total. Está Coahuila y Durango, que ambos producen alrededor de un 11%, y Chihuahua. Son los estados más productores. Ahora, es importante reconocer que son los estados que tienen sistemas de producción en su mayoría intensivos, es decir, que tienen sistemas especializados de producción que nos ayudan a alcanzar altos volúmenes de leche. 12.800 millones de litros de leche distribuidos solamente a nivel nacional, ¿o también hay una distribución internacional? No, la producción de leche que se tiene realmente es para nivel nacional. Okay. E incluso en México no se alcanza a producir todo lo que se está consumiendo. Se tiene que importar parte de leche del consumo, entonces es necesario nosotros estar importando. Es un gran campo de desarrollo, una oportunidad para los productores y en este caso con apoyo del gobierno, porque la situación de la producción láctea es difícil hoy en día, la economía. Entonces, es una producción que necesita del apoyo de gobierno, en este caso de los productores, para poder acompañar y poder superar este déficit de producción que tenemos. Exactamente a eso iba, Adriana.
Hablabas de parte de la economía, del apoyo del gobierno, pero en cuanto a productores, las personas que trabajan, que tienen las vacas, que las trabajan todos los días, ¿hay algo que tengan ellos que haga que no sea tan grande la producción o algo que se necesite en cuanto al ganado para generar más producción de leche? Es precisamente en una de las áreas que nosotros estamos trabajando en el mejoramiento genético, es decir, conseguir animales que genéticamente nos estén produciendo mayor cantidad de leche, mayor volumen, con mayor calidad. Entonces, se ha establecido un programa de selección genética que ayude en algunas generaciones tener a vacas más eficientes, más productivas, para poder cubrir ese déficit que nosotros tenemos. ¿Y a qué se debe o cómo se hace esta selección genética? ¿Es por raza, no sé, nos puedes explicar un poco de esta selección? Sí, claro que sí. Bueno, mira, en el país tenemos 3 razas principales productoras de leche. Está el de ganado Holstein, que son las vacas pintas, blancas con negro, las que nosotros vemos. Están las Jersey y están las pardo suizos. Son las principales razas. Ahí puede haber cruzas entre ellas y demás, pero esas son las principales. Entonces, lo que se hace es que por cada raza se realizan evaluaciones genéticas. Te voy a explicar a grandes rasgos cómo se hace. Cada uno de los productores tiene que medir la producción diaria de cada una de sus vacas, pero para eso la tiene que identificar. Tiene que saber que la vaca, no sé, algunos les ponen nombre, otros las tienen con número, generalmente es con número, que la vaca número 1 me produjo en la mañana 15 litros, en la tarde 17, y así tienen que hacer los pesajes en cada una de sus ordeñas todo el tiempo. Cuando nosotros tenemos toda la información de esos pesajes, no de una vaca, sino de todas las vacas que se encuentran en los establos, lo que hacemos unas evaluaciones genéticas. Vemos cuál vaca tiene el potencial genético de producir mayor cantidad de leche, y en función de eso les decimos a los productores, ¿sabes qué? Esta vaca tiene la mejor producción de leche o tiene capacidad de producir leche con mayor cantidad de proteína o de grasa, y así vamos realizando evaluaciones para las características de interés económico. Así como se evalúan las vacas, a los machos, a los sementales, también se evalúan, pero a ellos no se les puede medir la leche. Claro. Entonces, a ellos se les evalúa en función de la información que está dada por sus hijas que producen leche. Entonces, decimos, bueno, las hijas de este semental son muy buenas productoras de leche, va a haber otras que no tanto, unas que son muy buenas productoras de grasa, de proteína, y entonces al semental se le va a otorgar un valor en función de las producciones y del comportamiento de las hijas. Claro, de esa manera. A diferencia de otras especies, como por ejemplo pueden ser los caballos, como pueden ser a lo mejor los puercos, no sé, que es más, el semental tiene una mayor importancia y trascendencia en este caso, pues bueno, el tema que ellos solamente dan esta carga genética para las vacas hembras, ¿no? O sea, destacar ese punto importante. Mira, en esta área los sementales realmente juegan un papel muy importante porque son los promotores en gran medida del mejoramiento genético, ya que son los que tienen mayor intercambio, tienen mayor intensidad de selección, si así lo queremos ver, pero por tecnologías reproductivas, como viene siendo la inseminación artificial, un semental tiene la capacidad de tener miles de hijas. O sea, entonces, si seleccionamos un semental muy bueno, tiene la capacidad de dejar muchas hijas buenas. Y la vaca no, la vaca en realidad tiene una cría, o en su vida puede tener, no sé, si bien nos va 4 o 5 partos,
si tenemos mucha suerte, todas de esas serán vacas y todas serán productoras. De lo contrario, se espera que un 50% de todos sus hijos sean vacas, el otro van a ser sementales. Entonces la probabilidad de que esa vaca deje una gran descendencia pues va a ser baja. En algunos casos, cuando se tienen vacas muy productivas, muy buenas, que se han identificado, lo que se hace también con técnicas reproductivas es que se hacen superovulaciones, entonces se inseminan los óvulos con algunos toros élite que ya se tienen diagnosticados, y entonces van y se implantan esos óvulos en unas vacas receptoras. Y la vaca receptora pues nada más va a crecer el óvulo, ya va a tener a la cría, pero en realidad la que está dejando la parte genética, la huella genética, bueno, pues es la donadora, ¿no? Pero son pocos los casos en los que tenemos ese tipo de tecnología aplicada para las vacas. Destacable este punto también, y por supuesto me gustaría que me platicara qué pasa con las vacas que no son, pues, por decirlo así, buenas, no. ¿Qué se hace con las vacas que no son buenas productoras de leche? Ya me decía, tienen otros nichos en donde pueden trabajar, pero ¿nos podría explicar un poco de estas vacas que no son específicamente para la leche? Lo hacemos después del corte, Adriana, y regresamos para seguir platicando sobre la producción de leche en ganado Holstein. Nosotros vamos a una pausa y estamos de regreso en Amanecer Campirano. Ya estamos de regreso en Amanecer Campirano en esta emisión de lunes y continuamos con esta segunda parte y muy interesante entrevista que tenemos con Adriana García Ruiz, quien es investigador científico del Centro Nacional de Investigación Disciplinaria en Fisiología y Mejoramiento Animal del INIFAP. Se quedaba la pregunta al aire que no podía aterrizar, Adriana, sobre cómo... ¿Qué se hace? ¿Qué pasa con las vacas que no son buenas, por decirlo así, productoras de leche? Las que decías, hay unas que son mejores en proteínas, en grasas. ¿Cómo trabajan con ellas y cómo se desarrollan estas vacas? Claro, mira, lo que se hace, primero, el primer reto es identificar a esas vacas que no son tan buenas. Claro. Y dentro de un establo hay establos de producción intensiva que tienen, pues, no sé, de 100 a 500 o incluso 1000, 2000 vacas. Entonces, para saber cuál vaca sí produce y no produce mucho, es un reto. Una vez que se tiene identificada a la vaca, que por cuestiones genéticas no está produciendo, porque también tenemos que considerar que hay otros aspectos que no son genéticos y que pueden estar afectando la producción. Puede ser la etapa de la lactación, cuestiones nutricionales, cuestiones de comportamiento y pelea por el comedero, algunas enfermedades, etcétera. Pero cuando se identifica a una vaca que genéticamente no tiene mucha capacidad para la producción de leche, o de grasa, o de proteína, o lo que nos esté interesando en ese momento, lo que se hace es de que se dice a los ganaderos, ¿sabes qué? Esta vaca no tiene esa capacidad o tiene bajo valor genético. Entonces, de esta manera los ganaderos le pueden dar prioridad a ver a esa vaca con qué semental se tiene que cruzar o que se tiene que inseminar para que las hijas de esa vaca cubran sus deficiencias. Okay. Para que las hijas de esa vaca ya no tengan, si era mala en producción de grasa, se cruza con un semental que tiene buena carga genética para producir grasa y las hijas de esa vaca ya no van a tener esa diferencia tan marcada. Y así se va haciendo, se les dan posibilidades para que ellos apareen a las vacas y las nuevas generaciones no tengan esas deficiencias. Pues la verdad es que sí, resulta muy interesante, pero supongo, Adriana, que este proceso, si no fuera por las cuestiones tecnológicas, llevaría un gran
tiempo, ¿no? O sea, desde que nace la vaca, es decir, verlas, que crezcan, lo que decías, la parte de la adaptación. ¿Cuánto tiempo lleva en saber que una vaca es buena en lo que se necesita? Mira, en el caso de las vacas, podemos tardar 3 años o un poco más. En el caso de los sementales, va a ser más, es casi de 5 a 6 años, o incluso también podría llegar a más, dependiendo de los tiempos. Pero se han incluido, se han trabajado con nuevas tecnologías de desarrollo biotecnológico, que se han implementado para disminuir esos tiempos. Te voy a explicar así rápidamente cómo lo hacemos. Cuando nosotros tenemos una evaluación genética tradicional, como se había estado haciendo por muchas décadas, ¿qué es lo que pasa? Voy a explicar el caso de los sementales. El semental nace, empieza su crecimiento y al año el semental empieza apenas a producir semen. Año, 2 meses. Cuando el semental empieza a producir semen, bueno, ya se hace la ordeña del semen, se empaca y para ver si ese semental es bueno o no, se tienen que tener hijas, porque no podemos saber si el semental va a ser bueno para leche, porque él no va a dar leche. Entonces tenemos que evaluar a las hijas. Entonces se evalúa a las hijas, pero para eso pues tienen que inseminar a unas vacas para que nazcan sus hijas. Se inseminan a las vacas, tienen que pasar 9 meses para que nazcan las crías. Después se deja el crecimiento de las crías, que son 2 años para que ellas empiecen a producir leche. Entonces ya llevamos 4 años. El de crecimiento del semental, 1 de la gestación de las hijas, 2 años de crecimiento de las hijas, y a los 2 años las vacas a los 2 años de edad de las vacas empiezan a producir leche. Entonces, cuando ya tienen ellas, el semental ya tiene 4 años, las hijas empiezan a producir leche. Se tiene que medir por lo menos durante 9 meses, mínimo 9 meses, 1 año, para que produzca, saber si la vaca las hijas van a ser buenas o no para producir leche. Entonces ya llevamos mínimo 5 años, si hacemos justo todo a tiempo. Cuando no se hace así, cuando queremos tener más vacas, más crías, entonces estamos hablando que se tienen entre 5, 6 años o incluso se puede ir hasta 7. Cuando ya se incluye la información de producción de las hijas, entonces nosotros decimos, ¿sabes qué? Esta vaca, este semental es muy bueno porque tuvo a muchas hijas productoras de leche, de grasa y de proteína. Pero cuando no es así, pues sabemos que gastamos en la cría del semental, se gastaron en las hijas, en la alimentación y además salieron muy malas. Exacto. Entonces es mucho tiempo, mucha inversión para decir si un semental es bueno o no. Hoy en día se han incorporado tecnologías que nos permiten saber a una edad temprana de los animales si son buenos o no. A esto se le llama selección genómica. La selección genómica lo que se hace es que se toma una muestra biológica del animal, ya se puede ser vaca o semental, lo que uno quiera. Se le toma una muestra biológica, puede ser folículo piloso, muestra de sangre, y nosotros la enviamos al laboratorio para conocer la información del ADN. ¿Y a partir de qué edad se puede tomar esta muestra, Adriana? Desde el nacimiento se puede tomar. Esa es una gran ventaja, que la podemos tomar desde el nacimiento. Entonces, con esa muestra en el momento del nacimiento o ya cuando esté un poco grande, el animal, se obtiene la información del ADN. Entonces, lo que tenemos es la información de las bases genéticas. Y lo que se ha hecho con la selección genómica es que esas bases genéticas se han asociado a las características productivas. Un ejemplo, las bases genéticas, así rápidamente, decimos que en un lugar se tiene adenina, guanina, y así se va toda la información del ADN. Entonces decimos que cuando una vaca tiene en una región específica una combinación de alelos determinada, nos va a dar 5 litros de leche más, y en otra región del ADN 1 litro de leche más, y en otra región 1 litro de leche menos, de tal manera que el valor genético es la suma de todos los efectos que nosotros tenemos en el ADN. Y de esa manera
a una edad muy temprana del animal, nosotros conocemos si va a ser bueno o no para producir, en este caso, para tener hijas que sean buenas productoras de leche o de cualquier otra característica relacionada con la industria lechera. Fíjate, esto es una parte muy importante, considero, porque mucho se habla, Adriana, del tema de que los productores o quienes les ayudan a la producción de leche se les han metido hormonas para que se pueda hacer una más vasta producción de leche, y esta es una parte importante que tú nos estás diciendo y nos estás contando, porque entonces este es un proceso y la leche es un proceso natural en todos los sentidos, o sea, no hay nada de químicos, no hay nada que altere, y la leche para el consumo, la leche que consumimos podemos garantizarla que es natural, no tiene otras cosas. Así es, mira, respecto a la producción de leche y demás, y también, por ejemplo, es un problema que se ve en pollos, que piensan que porque los pollos crecen muy grandes y que porque la vaca produce mucha leche tiene que ser por cuestiones de hormonas y por cuestiones no naturales, y entonces empezamos con especulaciones, y muchas veces el consumidor, cuando no tiene toda la información, pues puede llegar a verse sesgado. Sí. Entonces, no, realmente la selección genética y ahorita la selección genómica ha sido trabajo de muchos años, no ha sido un trabajo de 10, 5 años, mínimo de 50 años, que han estado midiendo todo el tiempo, que han estado seleccionando a las mejores vacas, que han estado viendo la manera de que sean más eficientes. Las cuestiones de acondicionamiento y de instalaciones, realmente es un esfuerzo enorme de parte de los ganaderos para que tengan a sus vacas en las mejores condiciones y sean buenas productoras. Entonces, todo eso ha contribuido en que las vacas incrementen su producción. Realmente eso de las hormonas y demás, son cuestiones, mitos. Pues son mitos que se han hecho en esta industria, pero ha sido mucho trabajo y sigue siendo mucho trabajo para los ganaderos. Esta parte de cuestión de la genómica empleamos nuevas tecnologías, pero a la vaca no se le hace absolutamente nada, o sea, no se manipula a la vaca, no se manipula el ADN, simplemente seleccionamos a las vacas en función de su ADN, vemos cuáles son las mejores tratan de reproducirse al máximo para que tengan más hijas igual o más buenas que ellas, pero no tiene que ver con cuestiones farmacológicas o de ese tipo. Importantísimo ese punto, Adriana, la verdad es que se quedan claros, y esperemos que en casa las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, pues tengan clara esta parte, que muchas veces no decir va a entrar la ciencia, la tecnología, no quiere decir que se va a alterar el producto, simplemente se va a hacer un estudio para ver y mejorar la producción, no de forma química, sino que de una forma muy natural. Y por supuesto que nos venimos beneficiados nosotros, quienes consumimos tanto leche como carne, pollo, etcétera. Pero dime así rápidamente, Adriana, el costo o qué tan rentable es estos procesos para los productores de leche. Mira, en el caso de los sementales es muy rentable. Yo te decía, tienes que dejar vivir a un semental cerca de 6 años. Claro. Imagínate el costo que tiene alimentar a un animal por 6 años para saber si es bueno o no, mientras el otro puedes hacerlo al momento del nacimiento. Ahorita el costo, nosotros ya desarrollamos la tecnología en México con animales de referencia en México, y el costo para genotipar un semental está rondando por ahí de los 1,200 pesos. Wow, la verdad es que sí, rentable para poder adquirir y poder lograr este aumento en producción de leche. Adriana, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Amanecer Campirano y pues dejar clara esta parte de la producción del ganado y de las vacas y de la leche. Muchas gracias a ustedes. Y muchas gracias a tu auditorio. Gracias, Adriana. Nosotros continuamos con más. Esto es Amanecer Campirano. Vamos a un corte y ya estamos de regreso muy pronto.
Ya estamos de regreso en Amanecer Campirano, agradeciendo el favor de su atención a quienes nos están viendo y nos están escuchando en sus televisiones, en el canal 13 de Albavisión, también a quienes nos acompañan por radio en el 1150 de amplitud modulada aquí en la Ciudad de México, a quienes están en Guadalajara por la señal del 1120 y en Monterrey a través del 600 de AM. Por supuesto, también agradecerles las visualizaciones a través de nuestra página de Facebook en Acústica Noticias, a quienes están siguiendo esta transmisión en vivo y por supuesto a quienes nos ven y nos escuchan por YouTube y por Spotify. Ahora es tiempo de empezar con todo y en este día, de verdad, yo les voy a abrir el apetito. Es uno de los alimentos que más me gusta, de los tantos que me gustan, y en esta ocasión vamos a empezar con todo platicando sobre el elote. Si hablamos de elotes, estamos hablando de maíz, una planta que pertenece a la familia de las gramináceas. Al igual que el trigo, el arroz, la cebada, el centeno y la avena. Sin embargo, a diferencia de ellos, no se conoce con precisión las variedades silvestres del maíz, aunque se menciona que se originó mediante el proceso de domesticación a partir de teocintles, unas gramináceas similares al maíz que crecen de manera natural en México y en parte de Centroamérica. El maíz es inherente a las culturas mesoamericanas. Por ejemplo, en el Popol Vuh narra cómo Quetzalcóatl bajó al Mictlán, lugar de los muertos, y ahí tomó unos huesos del hombre y de la mujer. Y fue a ver a la diosa Coatlicue, quien molió maíz junto con los huesos, y con esa pasta se creó la humanidad. Una parte del Popol Vuh en un fragmento dice: de maíz amarillo, de maíz blanco se hizo su carne, de maíz se hicieron sus brazos y las piernas del hombre. Únicamente masa y maíz entró en la carne de nuestros padres. Y en los países industrializados, el maíz se utiliza principalmente como forraje, materia prima para la producción de alimentos procesados y recientemente para la producción de etanol. Por el contrario, en algunos países de América Latina y cada vez más en países africanos, un gran porcentaje del maíz que se produce o importa se destina al consumo humano. En México, el cultivo de maíz se lleva a cabo en una amplia variedad de climas, altitudes, humedad, suelos y tecnología. Su cultivo constituye una tercera parte de la superficie sembrada. Y todas las entidades del país producen maíz, aunque Sinaloa, Jalisco, Michoacán, el Estado de México, Chiapas, Guerrero y Veracruz concentran el 64.5% de esta producción. ¿Pero qué nutrimentos nos aporta? Bueno, pues al ser un cereal, el maíz es principal fuente de almidones. Y cuando no se elimina su cascarilla es una fuente importante de fibra en nuestra dieta. Sus propiedades nutrimentales varían de acuerdo con su grado de maduración y en específico, ya entrando en materia, en el elote, que se considera una verdura por su mayor contenido de agua, bueno, pues puede reducir el riesgo de hiperglucemia o hipertensión arterial. También los elotes podrían prevenir el cáncer, pues se dice que este alimento podría reducir el riesgo de padecerlo debido al alto contenido de flavonoides, los cuales pueden proteger contra los cánceres orales y de pulmón. Comer elotes aporta energía. Como el 70% de su peso es almidón, pues el elote aporta fuerza y vitalidad al cuerpo. No obstante, también significa que debes moderar el consumo, ya que abusar de él podría hacerte ganar pues algunos kilos de más. Al igual, es ideal para un mejor crecimiento y para los deportistas. Aporta 9 aminoácidos esenciales, siendo un alimento clave para las etapas de crecimiento en los niños, bebés y para los deportistas o personas que realizan mucha actividad física. Los elotes también son buenos para la salud. Es una buena fuente de vitamina A, tiamina y vitamina B, nutrientes que pueden ayudar a cuidar la piel y el pelo en general. Pues entre muchas otras cualidades, estas son las más importantes del elote y bueno, consumirla es de las formas más peculiares. Lo podemos
consumir pues empalado, acompañado de mayonesa, queso rallado, chile piquín con polvo y por supuesto también en platillos de la comida normal, en caldos de pollo, caldos de res, preparaciones que tienen grandes variedades, y las más importantes y de las más sobresalientes pues también están los deliciosos esquites, que por cierto en muchos estados de la República se llaman de diferentes formas, pero las propiedades que nos tienen los elotes son inigualables. Es por eso que así empezamos con todo, hablando del elote y consumiendo elote. Y es tiempo además también de irnos a la participación del día. Vamos con Jorge Hernández a ver qué nos tiene este día. ¿Qué tal? Excelente inicio de semana tengan todos ustedes. Un enorme abrazo y un gran saludo a mis compañeros en el estudio y a todos aquellos que nos ven y escuchan a través de esta señal. Bueno, en esta ocasión vamos a seguir platicando sobre indicadores económicos y más concretamente platiquemos sobre el nuevo reporte que dio a conocer hace algunos días el Instituto Nacional de Geografía y Estadística, INEGI, sobre el reporte oportuno o reporte preliminar del Producto Interno Bruto en México. Bueno, arranquemos ya directamente en materia, pero no sin antes comentar de nuevo qué es el PIB. El PIB es un indicador que nos permite medir la dinámica económica, la dinámica comercial y económica que tienen los diferentes subsectores que integran a la economía mexicana. En este caso nos referimos a tres principales subsectores, que sería el sector primario, el sector de las actividades secundarias y el terciario. El que más nos compete en esta ocasión es el sector primario, las actividades primarias, y esto porque están directamente relacionadas con el ámbito agrícola, el ámbito pecuario, pesquero, aprovechamiento forestal, entre otros. Bueno, de inicio platiquemos que en este último reporte que dio a conocer el INEGI, las actividades primarias registraron un crecimiento a tasa anual en el tercer trimestre del año, que está comprendido por el periodo julio a septiembre de este año, en 3.5%. El crecimiento del PIB primario fue de 3.5% en comparación con el mismo trimestre del año anterior, es decir, con el trimestre julio-septiembre de 2021. Bueno, ese es el dato principal, es el dato más relevante que dio a conocer INEGI, y vamos a desagregar un poco más sobre este reporte que dio a conocer el instituto. Bueno, como les mencionaba anteriormente, el reporte preliminar del INEGI señala que el sector primario tuvo un crecimiento de 3.5% a su tasa anual. Y otro dato interesante es que con relación al trimestre inmediato anterior, que vendría siendo el segundo trimestre de este año, comprendido por los meses de abril, mayo y junio, registró también un crecimiento de 1.8%, quiere decir que una dinámica económica que permitió un crecimiento aún superior al trimestre anterior, esto derivado de la salida de muchos cultivos, principalmente los ciclos que están terminando, así como las etapas de corte y comercialización de otros cultivos. ¿Por qué nos enfocamos tanto en el sector agrícola? Bueno, recordemos que el sector agrícola tiene un gran impacto en la parte primaria, ya que concentra casi el 40-50% del total del valor comercial de todo este subsector. Evidentemente la ganadería tiene otro gran aporte, y actualmente hemos visto tendencias de crecimiento en ambos subsectores que integran a esta actividad comercial, a esta actividad económica, lo cual ha generado un crecimiento constante. Recordemos que por lo menos desde 2020 tenemos un ciclo de crecimiento continuo en el PIB de las actividades primarias. Recordemos igualmente que en 2020, cuando fue la época de la pandemia, las actividades primarias fueron de las que nunca dejaron de crecer, que tuvieron datos positivos trimestre con trimestre durante todo ese año, aun cuando otros subsectores evidentemente tuvieron una menor dinámica comercial, esto derivado de los cierres y afectaciones que tuvo el periodo de pandemia. Posteriormente, con la reactivación económica que se dio prácticamente a mediados del año pasado,
vemos de nuevo que el sector mantiene su crecimiento constante. Algunos subsectores evidentemente crecieron más comparados con los trimestres anteriores o con los trimestres anuales anteriores, debido a que esos mismos carecían de actividad o una dinámica comercial que les permitiera mantenerse a flote. En 2021 vimos crecimientos bastante interesantes en general en la parte de las actividades económicas a nivel nacional, y el caso particular del sector primario es donde hemos visto ya un crecimiento constante desde 2020, con crecimientos tanto trimestrales como anualizados, que mínimo eran por lo menos de 1.2, 1.5%, lo cual evidentemente fue un logro precisamente por toda la complicada situación económica que se dio a nivel nacional e internacional por esta situación. Y esto quiere decir que actualmente el sector mantiene su dinámica comercial, mantiene su dinámica de crecimiento, lo cual ha ayudado particularmente a los sectores involucrados en este tipo de actividades, particularmente en la agricultura y ganadería, los cuales hemos visto que mantienen sus niveles de comercio y mantienen sus niveles de aceptación e incluso de dinámica comercial. Y otro ejemplo que podemos ver claramente es lo que platicamos en la cápsula anterior, relacionado con la dinámica comercial. Recordemos que hasta agosto el acumulador de exportaciones superaba ya los 34,000 millones de dólares, lo cual es un logro y un reto y un récord debido a que tan solo hace 5 o 6 años los 34,000 millones de dólares representaban ya el total anualizado de ese sector. Si conjuntamos estos dos indicadores, podemos visualizar un sector agroalimentario en su conjunto sano en la parte económica. Quiere decir que existe una salida y una dinámica de comercio bastante relevante que permite un flujo comercial hacia los sectores que integran la actividad relacionada con el sector agroalimentario y particularmente con el ámbito primario. Bueno, en resumen, los datos de esos dos últimos reportes que se dio a conocer por el INEGI quieren decir o señalan que el sector primario mantiene una dinámica comercial, una dinámica económica bastante interesante, la cual se prevé que mantenga este ciclo de crecimiento por lo menos hasta el cierre de este año, y el próximo año esperemos o veamos una dinámica similar de un crecimiento constante en el sector agroalimentario. Bueno, hasta aquí mi comentario. Les agradezco todos sus comentarios, sus dudas y sugerencias que han enviado, y les envío un enorme abrazo. Hasta luego. Muchísimas gracias, Jorge, por tu colaboración. Nosotros vamos a un corte comercial y ya estamos de regreso muy pronto aquí en Amanecer Campirano. Ya estamos de regreso en Amanecer Campirano. Continuamos con más información. Ahora en esta ocasión nos vamos al turismo rural, nos vamos de paseo, y es que vamos a ir a uno de los tantos pueblos mágicos que tenemos en nuestro país, uno de los 132 pueblos mágicos que tenemos, y está justo en el Estado de México. Vámonos a Tepotzotlán. Tepotzotlán es un pueblo que conserva el toque de provincia, a pesar de ser una parte del área metropolitana que rodea la Ciudad de México. Y uno de los espacios que lo distinguen es la Plaza de la Cruz, cuyo valor radica en la cruz atrial de piedra labrada con imágenes de la Pasión de Cristo. Tepotzotlán se incorporó al programa de pueblos mágicos en el año del 2002. En 1460 se fundó el señorío de Tepotzotlán por Quinantzin III y tuvo guerras constantes con los tecpanecas de Azcapotzalco bajo el mando de Tezosomo. En 1520 los españoles llegaron a esta región de Otomíes, que era gobernado por Macuizolchitl, quien al negarles la hospitalidad fue tomada por Cortés a la fuerza, y su gobernante fue el señor de Tenayucan.
Entre las actividades que podemos realizar en Tepoztlán está caminar por el kiosco, saborear una rica nieve o ser espectador de algún evento cultural que se presente en el momento. Los fines de semana las calles de Tepoztlán se tapizan por mercaditos, puestos de comida, de tapetes y pinturas para descubrir la diversidad cultural de este lugar. Este pueblo mágico posee la joya del churrigueresco mexicano, el Museo Nacional del Virreinato, construido en 1580 como el Colegio Jesuita de San Francisco Javier. Destacan por su riqueza el altar principal de la capilla, la iglesia de San Francisco Javier y la iglesia de San Pedro Apóstol de estilo neoclásico, sin olvidar la importante colección museográfica al interior. No se te vaya a pasar la visita desde su mirador. Muy cerca del museo, no se te vaya a pasar también visitar el importante acueducto de Tepoztlán, que cuenta con 43 arcos y 438 metros de altura, colocándolo como el más alto de América Latina. Puedes recorrerlo de extremo a extremo y subirte a los puentes colgantes, rentar un caballo en el centro ecoturístico o hacer senderismo. También visita el manantial del Ahuehuete. Su nombre se debe al enorme ahuehuete de cuyo tronco brota un manantial y se localiza en el casco de la ex hacienda de San Nicolás Tolentino de Lanzarote. Disfruta un paseo en bici, un día de campo, acompañando también de las albercas que están ahí cerca del sitio. También puedes disfrutar de la presa La Concepción, una de las principales fuentes de irrigación de los pueblos aledaños, y te invita a contemplar los paisajes y la tranquilidad de esta zona. Para un rato en familia, pues también se puede acampar, hacer días de campo, caminar por los alrededores, cabalgar, admirar las puestas de sol y dar un paseo en lancha. Pero la diversión también está para los más pequeños en el Parque Ecológico Xochitla, un paraje especial para los niños cuyas áreas verdes hacen posible andar en bici o patinar. Aquí podrás encontrar lanchas, cuadriciclos, pared para escalar, bunch, paseo en tren y hacer actividades que permitan disfrutar de la naturaleza y cuidar el medio ambiente. En cuanto a la gastronomía, bueno, pues en Tepoztlán puedes desayunar unas ricas quesadillas de hongos, flor de calabaza, tomarte un tequila en un jarrito con piña y chile piquín en el mercado principal, y otra opción pues también la encuentras en Los Arcos, cuya especialidad es el cabrito. Conoce ingredientes, platillos y tradiciones culinarias de los antepasados en los restaurantes del centro y en el mercado. También puedes llevar a casa una escultura de ocotal, que es un trabajo de repujado y hermoso bordado elaborado por los otomíes que se encuentran en la Plaza de las Artesanías. Tepoztlán es un sitio muy tranquilo que aún guarda ese toque de provincia y hogar de joyas del arte novohispano. Entre sus festividades están pues la fiesta de San Pedro, que es el 29 de junio y celebra las fiestas patronales del lugar. Fiesta patronal de Santiago Cuautlalpan el 31 de julio, ahí hay cabalgatas, ferias y fiestas con bailes y jaripeos. También está la festividad del Señor del Nicho, que es la primera semana de septiembre, y esta se realizan fuegos artificiales, misas del patrono, música de banda, juegos mecánicos y un sinfín de celebraciones. Y de las celebraciones más importantes de Tepoztlán están las pastorelas en el mes de diciembre, y es que Tepoztlán es la tierra por excelencia de las pastorelas tradicionales. Estas representaciones se realizan en el restaurante La Hostería del Convento durante la época decembrina y han ganado gran fama nacional e internacional. Se puede ser partícipe de esta experiencia y disfrutarlas pues mientras se degusta, ¿por qué no?, un ponche o tamales, o también pues mientras escuchas los tradicionales cánticos de pastorela. ¿En dónde está Tepoztlán? Bueno, pues está al norte del Estado de México. Limita con los municipios de Huehuetoca y Coyotepec, al sur con los municipios de Cuautitlán Izcalli y Nicolás Romero, al oriente con Coyotepec, Teoloyucan y Cuautitlán Izcalli, y al oeste con Villa del Carbón. Está a 1 hora y media de la Ciudad de México por el periférico y también a 1 hora y media por la autopista a Querétaro en dirección al norte. Está a 2 horas del centro de la ciudad de Querétaro por la misma autopista en dirección al sur. Y pues bueno, este es el turismo rural del día, un pueblo mágico que la verdad
ampliamente recomendable y pues para disfrutar de un fin de semana en familia. Ya vimos las opciones, es apto para todos los miembros del hogar. Nosotros continuamos con más, vamos ahora con mi amigo personal también, mi rey musical, el Mazapán. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos. Soy Toño Gómez el Mazapán, mi querida Jessie, amiga del alma, mi vida hermosa. Te mando un beso, mi íntima amiga. Bueno, pues, saludos enormes en una semana más. Por supuesto, saludándolos desde la cabina de Acústica Radio para platicarles lo último que ha sucedido en el género regional mexicano. Y arrancamos con los Ticanes de Tijuana, dirían por ahí, los Tucanes de Tijuana, porque están presumiendo sus no miles, no millones, sus billones de reproducciones en redes sociales con su música. Obviamente, pues seguramente lo que más tiene es la chona, ¿no? Así que, bueno, pues enhorabuena para los Tucanes de Tijuana, que les ha ido espectacular y en sus reproducciones en YouTube tienen más de 2 billones de vistas y reproducciones en YouTube, que eso es un mundo. Creo que son de los, junto con los Tigres del Norte, la agrupación que más reproducciones tienen en plataformas digitales. Por otra parte, déjenme platicarles que la arrolladora Banda El Limón, pues ya expuso y ya dio réplica de lo que dijo el señor Julio Preciado, sí, el ex vocalista de la banda El Recodo, ya que él mencionaba que no estaba muy de acuerdo con que se ingiriera alcohol, ¿no? Arriba del escenario, a lo que, bueno, pues la arrolladora respondió, puesto que pues la pedrada iba directa. Y sabemos para quién, para los señores de Grupo Firme, que pues les encanta, ¿no? Les encanta echarse ahí sus botellitas de tequila arriba del escenario. Y la arrolladora mencionó que sí, que están muy de acuerdo con el señor Julio Preciado de que pues este tema de que se esté ingiriendo alcohol en los escenarios te lleva a una mala adicción, te lleva a desentonar y por supuesto pues a quedarte dormido, como lo hizo el señor Edwin Cass el pasado concierto que tuvieron acá en la Ciudad de México, en donde pues se quedó dormido. Dijo, yo aquí ya me quedo a descansar. Pero bueno, ahí estuvo lo que dijo la arrolladora Banda El Limón. Y por último, déjenme platicarles de este cantante guanajuatense, querido Santa Fe Clan, quien bueno, ya anunció los invitados que tendrá para este próximo sábado 12 de noviembre en la Arena Ciudad de México, entre quienes se encuentra el buen Magdavo, que será increíble. Seguramente este dueto que hará en Santa Fe Clan y Magdavo estará espectacular, que por cierto, bueno, pues estuvo ya recientemente acá en la Ciudad de México en la alfombra roja, en la premiere de Black Panther, o esta película, porque él es parte del soundtrack. Así que bueno, pues enhorabuena para mi querido Santa Fe Clan, le ha ido espectacular. Y además dicen por ahí, no me ha tocado, que pues es de sangre ligera, ¿no? Que es muy humilde y que le gusta ahí convivir con los fans. Así que bueno, pues les mando un abrazo. Jessie, amiga del alma, íntima, mi best friend, te mando un abrazo grande. Cuídense mucho, que tengan excelente semana. Adiós. Muchas gracias, Mazapán, por siempre tenernos al tanto de lo que hacen todos los artistas del regional mexicano y de todas las curiosidades que hay en torno también a este género musical. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este día, pues estuvo ampliamente y muy variado con el tema de la leche, con el tema de los elotes. Ya no les platiqué de los elotes, pero es que encontré que en varios estados tienen diferentes nombres. Por ejemplo, en Aguascalientes les dicen chascas. ¿Ustedes sabían? Seguro la gente de Aguascalientes sí. También hay en otros estados que los llaman elote en vaso, cóctel de elote, etcétera. O sea, la verdad es que sí me quedé sorprendida con la diferencia de nombres que existen. Y pues bueno, aquí en la Ciudad de México simplemente se conocen como esquites. Y también platicamos pues de este hermoso pueblo mágico. Espero que les haya gustado muchísimo el programa. Ya en próximos días viene Daniel y nosotros haremos el gran equipo que somos y por supuesto para llevarles la mejor información del sector agroindustrial y agrícola. Yo soy Jessica Mirón, muchísimas gracias por haberme acompañado. Que pasen un excelente día y un mejor inicio de semana.